pues hoy vamos a hablar de árboles, ¿no? Pero no vamos a hablar de árboles reales, los de verdad, los que envejecen, se infectan, transpiran, crujen cuando sopla el viento, o aquellos que nos observan desde la acera con una mezcla de resignación y reproche. Es que no había otro sitio donde aparcar. ¿O de verdad no me viste? Hoy vamos a hablar de otros árboles, los árboles imaginarios, los de leyenda urbana, los que pueblan el imaginario colectivo. Árboles que lo aguantan todo, desde golpes hasta coches aparcados encima. Árboles que no necesitan cuidados porque ya vienen con el completo de mantenimiento y garantía de por vida. Árboles que hay que podar todos los años porque toca. Igual que se cambian las cortinas del salón, sin preguntarse si tiene sentido. Y por supuesto, los árboles que dan problemas porque son malos. Como si fueran miembros destacados de una banda organizada de delincuentes vegetales. Pero claro, para demostrar mitos hace falta ciencia, y para eso aparece en escena Alex Chivo, el aguafiestas profesional de la arboricultura moderna. Este señor, en lugar de opinar, se dedicó durante más de 30 años a abrir los árboles en canal para entender cómo funcionan realmente. Gracias a él, sabemos que los árboles no se curan, sino que compartimentan el daño. COVID para los amigos. Y también aprendimos que muchas prácticas tradicionales eran básicamente barbaridades con solera y auténticos atentados botánicos. Chivo decía que un mito empieza cuando alguien utiliza términos que no puede definir. Es decir, exactamente lo que ocurre cuando alguien señala un árbol y proclama con absoluta seguridad: ese hay que cortarlo ya, que está muy grande. Y digo yo, ¿grande respecto a qué? ¿A su paciencia? ¿Al tamaño de su coche? ¿O a sus conocimientos botánicos? Un mito, por entendernos, es una verdad alternativa que se mantiene viva por tradición oral y fe inquebrantable. Y a base de escucharlo una y otra vez, termina adquiriendo categoría de verdad universal, aunque nunca haya pasado por el incómodo trámite de contrastarse con la realidad. El problema es que los mitos sirven para rellenar silencios incómodos, justificar destrozos o tranquilizar conciencias. Y no tienen más fundamento que el de la cultura del si siempre se ha hecho así, es porque funciona. Porque conviene dejar algo muy claro. No existen árboles malos, existen árboles mal plantados. Si metes un árbol en un alcorque del tamaño de un tupper, el problema no es del árbol. Igual que nadie culparía a un gato por ponerse agresivo si alguien decide meterlo dentro de un microondas. El responsable siempre es el mismo, nosotros y nuestras brillantes ideas. Así que con cariño, con algo de ironía y con el sincero deseo de que dejemos de torturar a los árboles urbanos, repasemos algunos de estos mitos. El árbol lo aguanta todo. Pues claro que sí, como un superhéroe. Hasta que lo oprimes, lo mutilas, lo asfaltas o lo regas con aceite de coche usado. Y entonces, misteriosamente, deja de aguantar y pasa discretamente a mejor vida. Porque sorpresa, los árboles no son superhéroes, no tienen superpoderes, no regeneran órganos perdidos, pero no olvidan lo que se les hace. Van acumulando daños uno tras otro, con una paciencia admirable, hasta que un día se parten, se secan o se caen. Y entonces, claro, nadie entiende nada. Y así suele empezar la historia. Érase una vez un árbol que estaba muy bien y de repente cayó. De repente no. De golpe tampoco. Fue solo el último empujón. Nos olvidamos de conocer su biología, sus necesidades, su funcionamiento, sus males. Toda la gente quiere a los árboles. Decir que toda la gente quiere a los árboles es un postulado tan absurdo como decir que si algo es natural no puede ser malo. Pues déjenme que disienta. La cicuta o el arsénico son muy naturales. Malos no sé si serán, pero mejor no probarlos. Aunque los árboles aportan numerosas mejoras,
medioambientales, sociales y económicas, no todas las personas los perciben como beneficiosos. El amor por los árboles suele ser muy intenso mientras no molestan. Muchos ciudadanos se quejan por hojas en el suelo, frutos molestos o malolientes, raíces que levantan pavimentos o ramas que proyectan sombra o se quiebran. ¿Habéis estado alguna vez en Granada? ¿Habéis paseado por la avenida esa grande que va enfrente donde está Isabel la Católica? La Gran Vía, creo que se llama, ¿no? Eso está lleno de unos árboles que se llaman Ginkgo biloba. Son unos árboles preciosos. El Ginkgo biloba hay que tener mucho cuidado, porque si plantas ejemplares hembras, te encuentras con este problema. Con ese problema. Los frutos. Los frutos los echan, son una especie dioica, tienen árboles macho y árboles hembra, en ejemplares separados. Si pones hembras, ¿qué pasa? Tienen frutos y al final caen, y al final ¿qué tienen? Ácido butírico, que eso huele que apesta. Por lo tanto, si eres un buen planificador, no cojas ejemplares hembras de Ginkgo biloba, coge ejemplares macho, que no van a tener fruto y no van a darte estos problemas. Esta relación ambivalente, aceptación-rechazo, es solamente por poner un ejemplo. Se puede decir, por ejemplo, con las moreras. Si coges moreras fruitless, o sea, que no tienen fruto, pues podrás ponerlas en una calle. Si coges moreras normales, sabes que todos los frutos se te van a caer al suelo y vas a poner la avenida pues hecha unos zorros. Bueno, sigamos. Esta relación ambivalente, aceptación-rechazo, demuestra que el amor a los árboles depende de la convivencia y de la percepción individual del beneficio o inconveniente. Gestionar esta realidad implica educación ambiental, mejor planificación y comunicación clara sobre los beneficios reales del arbolado urbano. El amor por los árboles suele durar hasta que caen 2 hojas en la piscina, en el capó del coche o cuando escuchas "me paso todo el día recogiendo hojas". La mutilación de la copa no daña al árbol, efectivamente. Lo mata lentamente. Este mito tiene tantos seguidores que cuenta con su propio club de fans. No hay más que darse una vuelta por algunas ciudades. Y no quiero señalar, ¿eh? El desmoche o el terciado son 2 de las peores prácticas que se le pueden realizar a un árbol. Al eliminar grandes volúmenes de la copa se destruyen reservas, se generan grandes heridas expuestas y se estimula la aparición de brotes débiles y mal adheridos. Que brote no significa que esté bien, significa que está luchando por no morir. El árbol responde con estrés fisiológico y se vuelve más vulnerable a plagas, enfermedades y fallos estructurales. Aunque pueda parecer que rebrota con fuerza al generar muchos brotes, los llamados chupones, esta reacción es un síntoma de supervivencia, no de salud. A largo plazo, la mutilación lo condena. Este cartelito es simplemente una nota. La propia epidemiología del árbol crea argumentos muchas veces para que los técnicos digan, coño, si está rebrotando, eso es buena salud. La poda es un gasto necesario. Mentira. Y aquí se me llena la boca con la palabra y lo tengo que decir con el significado. Mentira. La poda constante no es un gasto necesario, es un síntoma de una mala planificación. La poda no debería ser una medida rutinaria, sino una intervención puntual y justificada. Cuando se planifica bien el arbolado, especies adecuadas, lugares adecuados, espacios suficientes, la necesidad de podar se reduce drásticamente. Por ejemplo, estos árboles, allí arriba han hecho una buena poda, una reducción buena de copa de ese árbol, le han quitado peso y ramas para poder, bueno, pues clarear a lo mejor la casa. Y en este caso, han hecho una poda porque han hecho una conducción de esos árboles hacia una determinada estructura con cabezas de gato. Es una forma de poda concreta. Pero hacia esto se tiene que ir construyendo el árbol.
para que tú al final puedas podar durante mucho tiempo. Fijaros el tamaño que tienen estos plátanos, los árboles están sanos y puedas seguir haciendo unas prácticas de poda adecuadas. El mito de la poda constante genera cortes innecesarios y prácticas agresivas. Una poda mal realizada debilita el árbol, reduce su longevidad y provoca futuras intervenciones costosas. La mejor gestión es aquella que prioriza la prevención y el diseño urbano correcto, no la poda repetitiva. No es lo mismo podar que recortar. Estas pantallas se han ido formando a lo largo del tiempo, se han ido dirigiendo ramas. No se ha cortado y se ha hecho una generación de chupones para que creen esa pantalla. No. Esa pantalla se ha construido con ramitas que se han ido podando sistemáticamente hasta construir eso o esto. Y eso no está sometido ya a podas reiteradas, está sometido a cortes, a pequeños cortes que se hacen, no a podas radicales de desmocho terciario. Pero eso hay una planificación, una selección de especies y un querer hacer eso. Pues vamos con otro mito. Cubrir los cortes de poda evita la pudrición. Me parece a mí que diría que claro que sí, pues resulta tan útil como poner una tirita en una fractura abierta o un parche en un neumático reventado. Exactamente igual de eficaz. Muchos estudios demuestran que las pastas cicatrizantes, pastas de poda, mastic o como quieran denominarlas, no suponen beneficio alguno para el árbol, resultando su aplicación más bien contraproducente. Interfieren en los mecanismos de defensa natural del árbol, retienen humedad y crean microambientes adecuados para hongos y bacterias. Además, no reducen la entrada de patógenos y generan una falsa sensación de protección. La mejor pasta de poda es una buena técnica de corte. Y quería comentar esta diapositiva. Muchas veces se recurre a la venta de pastas de estas con anuncios falsos o con propaganda falsa. Me encontré esta propaganda donde aquí pone antes, before y después after, donde se ve un árbol donde tiene una herida y de repente mágicamente está cicatrizado. Eso es falso. Jamás de los jamases un árbol estando así puede generar una corteza y llegar a esto. ¿Quieren saber dónde está el truco? Fíjense alrededor de las flechas. Si se fijan hay una manchita blanca. Lo que han hecho ha sido pegar un trozo de corteza ahí. Y en el anuncio queda tan bonito. Pasta cicatrizante. Antes, después. En fin, los árboles no necesitan curas externas. Tienen mecanismos propios para compartimentar heridas. La clave no es sellar, sino hacer cortes correctos en los lugares adecuados, minimizando el daño y respetando el collar de la rama y la arruga de rama, que marcan el límite entre los tejidos del tronco y de la rama. La mejor protección es una buena técnica de corte y no un recubrimiento artificial. Hay estas dos estructuras que he comentado, tanto la arruga de rama como el collar de rama, son dos elementos que hay que fijarse para no tocarlos. Hay veces en que ese collar no está tan marcado. En los casos en que esté y podamos identificar claramente el collar de rama, puesto que la arruga de rama siempre la vamos a distinguir, los cortes tienen que ser más o menos perpendiculares. Sin embargo, cuando no tiene ese collar de rama, el corte puede ser un poco más vertical, pero sin llegar a tocar la arruga de rama ni meternos en la parte del tronco. Hay casos, por ejemplo, este se ve claramente la arruga de rama, el collar de rama y por supuesto la arruga de rama. Tendríamos que cortar aquí. No aquí, estamos dañando esa estructura. A veces ya, por ejemplo, en coníferas, pinos, cuando ramas se secan, porque a lo mejor las han cortado más adelante, se va secando el tocón ese que hemos dejado, y al final queda una cosa como esta. Pues simplemente lo que tendríamos que hacer para no dejar ese foco de infección que constituye ese tocón, es simplemente cortar aquí, y ya está.
No rellenarlo con pasta ni hacer ninguna intervención. Bueno, cortes correctos tienen como consecuencia compartimentación correcta. Si nosotros en una rama le hacemos un único corte, aquí se producirá un desgarro. Con un único corte aquí. Cuando tú cortes aquí, el peso de la rama va a hacer y todo esto se va a desgarrar. Hemos aumentado el daño, o muchas veces dejamos tocones que son innecesarios. Para cortar una rama hay que hacer 3 cortes. Un corte alejado en la parte inferior, pequeñito, o que llega hasta la mitad de la rama. Un poquito más adelante ya cortamos la rama. Y cuando llegue a la altura de este corte previo que hemos hecho, se va a desgarrar. Pero se va a desgarrar por aquí. Y ahora ya buscamos el sitio idóneo y hacemos el corte definitivo. Con lo cual, haciendo las cosas bien, ni herimos al árbol y le estamos dando oportunidades a que con su compartimentación, que es la única forma de cura, entre comillas, que tiene el árbol, lo pueda realizar correctamente. Un árbol sano no tiene infecciones. Bueno, la naturaleza no funciona así, ni en los árboles ni en ningún otro organismo vivo. Es normal que un árbol conviva con hongos, bacterias e insectos sin presentar síntomas graves. La presencia de organismos no implica necesariamente enfermedad. Observémonos nosotros mismos. Nosotros no somos un individuo, somos un ecosistema. Gracias a nuestra flora intestinal podemos digerir los alimentos. Si no la tuviéramos, no hay tutía. Nuestras narices alojan unos tardígrados que aparecen de vez en cuando por las noches. Son organismos microscópicos. Podemos tener hongos en nuestro cuerpo, sobre todo después de verano, ¿no? Convivimos con muchos seres, y algunos súper necesarios, como esa flora intestinal que tenemos. Por lo tanto, si hay un equilibrio, no hay problemas. Por lo tanto, la convivencia con esos organismos es algo normal. La patología aparece cuando el estrés reduce sus defensas o cuando la agresión supera su capacidad de respuesta. Pensar que solo los árboles enfermos tienen infecciones lleva a falsas alarmas y a talas injustificadas. Comprender esta convivencia natural huésped-parásito ayuda a valorar qué situaciones requieren intervención y cuáles forman parte del equilibrio ecológico normal. Pensar que en un bosque natural cualquier árbol está expuesto a agresiones constantemente. Los animales que viven allí saltan, por ejemplo, los simios saltan de rama en rama, las parten, consumen los frutos, utilizan ramas para hacer sus nidos, aprovechan partes del árbol. O sea que el árbol de forma natural, en su ecosistema natural, está constantemente sufriendo agresiones y las puede compensar perfectamente. Una cosa no quiere decir la otra. Los árboles son peligrosos. Hombre, solo los mal gestionados. Lo verdaderamente peligroso es lo que les hacemos nosotros a los árboles. La mayoría de los árboles urbanos son seguros cuando están bien gestionados. El riesgo aumenta cuando se realizan podas inadecuadas, se dañan raíces por obras, etcétera, etcétera, etcétera. O se plantan especies inapropiadas en espacios reducidos. Hay especies que no son aptas para ciertos lugares, por sus raíces, por sus púas, por el veneno que contienen. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría poner un tejo en la puerta de un colegio. ¿Alguno me sabe decir por qué? Los alilos, que son esto, eso es súper venenoso. Por lo tanto, si veis un tejo al hacer un colegio, por favor, quitadlo del medio. O la Datura estramonio, el famoso merengue de burundanga esa. Se extrae de una especie de Datura. Claro, o sea, tienes que extraerlo y tienes que saber sacarlo, evidentemente, ¿no? Que hay muchas especies, coño, perdónme la expresión. La delfa es súper venenosa y estamos acostumbradas a verla en todos los jardines, ¿no? Y no quiero decir más especies aquí porque en muchos jardines se encuentran especies que realmente son alucinógenas y son realmente interesantes en ese sentido. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe.
Actualmente nos pasamos por algunos jardines, seguro que descubre alguna especie de alucinógeno y la gente no lo sabe. Como eso hay muchas especies. Esta, por ejemplo, que parece un higo, no sé de aquí, es una especie tropical, pero el aspecto parece un ficus, no tiene nada que ver con los ficus, parece un higo y es súper venenosa también, ¿no? Especies como esta que hay muchas aquí, la acacia de tres espinas, la Gleditsia triacanthus. Hombre, en algunos sitios puede resultar bien, pero en otros resulta peligrosa. O la cebia, la antigua Choricea especiosa, con esas puntas ahí. Yo os puedo citar algunos sitios, por ejemplo en Málaga se les ocurrió ponerla en una avenida, y ponerse en una avenida es un poco comprometido. Imagínate que te caes contra el tronco, ¿qué te puede pasar? Que te quedes ensartado ahí contra ese tronco, ¿no? O bueno, y luego no hablemos de espacios ya, porque esto ya es de chiste, ¿no? Bueno, sigamos adelante. La evaluación del riesgo debe basarse en criterios técnicos y no en el miedo. Eliminar o podar árboles preventivamente con la excusa de por si acaso, ocurrió aquí en el 2023, empobrece el entorno urbano y sacrifica beneficios ambientales importantes sin justificación real. Si os acordáis, en 2023, cuando vino aquella racha, fue puntual, nada más que duró un día. No sé lo que habrá pasado actualmente con tantos días de viento, los destrozos que habrá hecho aquí en la localidad, pero aquella vez, aparte de lo que estaba caído, evidentemente quitarlo del medio, pero luego muchos otros árboles, muchas otras actuaciones que se realizaron fue por si acaso. El por si acaso. Y el por si acaso no. Eso no es una justificación técnica para cortar un árbol o terciarlo o desmocharlo. Bueno, pues sigamos con los mitos, ya quedan pocos. Los árboles sanan solos. ¿Qué entendemos por sanar una herida? Aquí siempre nuestro amiguito, que se ríe un poco de todos los mitos estos que estamos viendo. ¿Qué entendemos por sanar una herida? En los animales sabemos lo que es sanar una herida, ¿no? Dirán, primeramente hay una activación de defensas, hay una regeneración, una reparación, de tal manera que de habernos caído y tener un aspecto así, con el tiempo podemos tener una cosa así y con el tiempo hasta así. Pasa prácticamente inadvertida la cicatriz, ¿vale? Sin embargo, en las plantas no ocurre esto. En las plantas solamente no regeneran tejidos dañados. Ante una herida activan mecanismos de defensa y aislamiento, formando tejidos de cierre de barrera, químicas y físicas que compartimentan el daño y evitan la propagación de patógenos. No curan las heridas, sino que conviven con ellas, gestionando el daño para poder seguir creciendo y funcionando. Cuando un árbol sufre alguna herida, por ejemplo este del garro que ha podido tener aquí, el árbol no va a regenerar este hueco y este tejido, como ocurre con un animal. Tú puedes hacerte aquí una herida muy gorda, perder parte de tejido y al final acabas regenerando ese tejido y ya la herida no tenemos células muertas en nuestro cuerpo. Se tienen que eliminar todas, sin embargo aquí permanecen células muertas y lo que hace el árbol es crear una serie de barreras en los dos ejes verticales, así, por arriba y por abajo, con objeto de que ese daño que ha tenido... me estoy aquí metiendo la pata. Que ese daño que ha tenido quede aislado y pueda seguir creciendo. Es una particularidad que tienen las plantas. Bueno, pero sorpresa, animales y plantas comparten una capacidad notable. Son capaces de incorporar un trozo de otro individuo o de sí mismo y hacer que funcione o crezca. En los animales, pues los trasplantes, nos cambian un hígado, un corazón de otra persona, nos lo enchufan y somos capaces de convivir con él y hacer que funcione perfectamente. O nos pueden injertar un trozo de piel en un momento dado por temas de haber sufrido una quemadura, etc. En las plantas los injertos. Resulta que tenemos un peral, crece como peral, lo cortamos y le metemos 4 pinchos, por ejemplo, de manzano y nos sale un manzano de ahí. Cosas que tienen las plantas también. Creer que los árboles sanan solos lleva a ignorar daños graves o a justificar el abandono de prácticas correctas. El árbol puede convivir con muchas heridas, pero necesita nuestra gestión adecuada
para minimizar intervenciones y evitar daños evitables. Los árboles no son mágicos ni inmortales. Son organismos vivos que necesitan que los tratemos con rigor, sentido común y respeto. Los árboles no viven al día. Funcionan como auténticos bancos energéticos. Ahorran cuando pueden, gastan cuando lo necesitan y sobreviven gracias a esas reservas cuando el entorno se vuelve hostil. Los árboles saben mucho más que nosotros sobre cómo vivir y sobrevivir. Llevan en la Tierra desde el Devónico medio, hace unos 390 millones de años. Así que somos nosotros quienes debemos dejar de repetir mitos y empezar a escucharlos. Y para terminar, permítanme citar a otro botánico que también supo escuchar a los árboles, Francis Halé, quien dedicó especialmente toda su vida al estudio de los bosques primarios y tropicales, y que ha fallecido recientemente, concretamente en diciembre del año pasado. Él también echó por tierra algunos mitos sobre los árboles y los bosques. Halé decía que los bosques primarios son irreemplazables, y creer lo contrario es una forma elegante de negacionismo ecológico, y que la reforestación nunca puede sustituir a un bosque antiguo, ya que el hombre no sabe reconstruir siglos. Y si queda alguna duda, siempre podemos recordar que la biología del árbol va por un lado y las ocurrencias humanas por otro. El árbol no se equivoca, quien se equivoca es quien lo maneja.